Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, un día más aquí en los estudios del ministerio del evangelista. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima e intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. En esta mañana, amados hermanos, vamos a abrir el libro de Salmos. Salmo 103. Y vamos a leer verso del 6 al 12. Y la palabra lee de esta manera. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amados hermanos, el tema de esta mañana es el perdón según Dios. No el perdón como nosotros creemos, un don de diente a labio, como digo yo. Solo lo decimos, pero el perdón no lo sentimos en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros nos agrada saber que tenemos el perdón de Dios? Pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos aprender a aplicar ese perdón en nuestra vida diaria y así poder perdonar a todos los que nos hacen daño? Para nosotros es algo difícil. Para nosotros es algo imposible perdonar. Pero, óigame bien, dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Amén. A la verdad, hermanos, el perdón creo que es muy simple si logramos a saber qué es lo que a la verdad significa el perdón. En esta mañana, acompáñeme a aprender lo que a la verdad significa el perdón. El perdón de Dios, según la Biblia, es un acto de amor y misericordia divina.
que permite superar el rencor y el resentimiento hacia el prójimo, hacia aquella persona que nos hizo daño. Dios es conocido por ser una deidad perdonadora, que extiende su misericordia a quienes le buscan. Así es, hermanos. A través de su perdón, las personas puedan encontrar esperanza, redención y en última instancia, paz interior. Esa paz que solo Dios da. Amados hermanos, la Biblia nunca nos da una definición de diccionario sobre el perdón, aunque sí nos muestra muchos ejemplos de Dios. El más grande de todos los ejemplos es el perdón de Dios. Si bien el siguiente pasaje no utiliza la palabra perdonar, describe perfectamente el concepto del perdón de Dios. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿alguna vez te has preguntado por qué? Cuando pensamos en el perdón, muchas veces lo asociamos con algo difícil, casi imposible de alcanzar. Decimos perdonar, está bien, pero olvidar, eso es otro tema. ¿Acaso no es así, hermanos? Y es aquí donde, a la verdad, hermanos, y es aquí donde nos enfrentamos a la realidad de lo humano y lo divino. El perdón desde nuestra perspectiva terrenal parece una carga pesada, una tarea inmensa más allá de nuestra comprensión humana, que nos obliga a soltar resentimientos, heridas y a veces incluso traiciones. Amén, hermanos. Pero, ¿qué pasaría si en esta mañana te dijera que el perdón desde la perspectiva de Dios no es una carga, sino una liberación? Y no solo una liberación del otro, sino una liberación de ti mismo. Nos libera de la angustia y miseria moral que no nos deja vivir. No es así, hermanos. El perdón es la embarcación que nos transporta hacia la sanidad del corazón. Así es. Así es, el perdón es la embarcación que nos transporta hacia la sanidad del corazón y a nuestro gozo diario. Así es, hermanos. El perdón es tan importante en nuestra vida diaria. Ese perdón debemos de aprenderlo. Y muchos no lo han aprendido. Pero, una vez más, el perdón es la embarcación que nos transporta hacia la sanidad del corazón y a nuestro gozo diario. Amén, hermanos. Es el acto de gracia más grande que podemos recibir y también el más poderoso que podemos dar. Amén, hermanos. El perdón no solo es una simple palabra, es un camino, es un proceso, es un viaje que, aunque a veces largo y doloroso, siempre vale la pena, porque en ese proceso Dios obra en nosotros, transformando nuestro rencor en paz,
nuestra tristeza en esperanza y nuestras heridas en cicatrices. Pero no cualquier cicatriz, sino una cicatriz que cuenta una historia de redención. Así es, hermanos. La pregunta en esta mañana es: ¿cuántas veces has sentido que algo pesa en tu corazón? Algo que llevas en tu mente y en tu corazón. Una discusión con un amigo, una traición en la familia, una ofensa que parece irreparable, una ofensa que parece imperdonable. ¿No es así, hermanos? Todos hemos estado ahí. Y en esos momentos, cuando el perdón se presenta como una opción, pero no una simple opción, pero no siempre la más fácil. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo vamos a sanar si no perdonamos? ¿Cómo sanamos si no perdonamos? Porque perdonar y sanar van de la mano, como dos caras de la misma moneda, amados hermanos. Me doy a entender, amados hermanos. En la Biblia nos muestra así. Óigame muy bien. Para ti que me estás oyendo en ese momento, esto es algo especial para ti. Y es muy posible que para mí. En la Biblia Dios nos muestra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Ahora bien, la Biblia, Dios nos muestra una y otra vez cómo el perdón es un acto de gracia. No se trata de una simple concesión al otro, sino de un regalo. Lo que nos damos a nosotros mismos, que remueve de nuestro interior toda angustia y toda aflicción. Amén, hermanos. Eso es lo que a la verdad significa el perdón. ¿Sí? Pero el perdón es un acto de gracia. No se trata de una simple concesión al otro, sino de un regalo, lo que nos damos a nosotros mismos, que remueve toda angustia y aflicción de nuestro interior. El perdón es como abrir la puerta a la posibilidad de un corazón libre, un corazón sano, un corazón que ha sido tocado por la mano de Dios, amados hermanos. Pero mucho cuidado, hermano. No estamos hablando de un perdón superficial, de diente a labio, como yo lo digo. No es un perdón superficial, de ese que se dice, pero no se siente. Estamos hablando del perdón puro y sincero, que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, de decir: te perdono. Yes. Un perdón no puede ser superficial. De ese que se dice, pero no se siente. Estamos hablando del perdón puro, de ese perdón sincero que nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Un perdón que tiene raíces en la gracia divina. Me doy a entender, hermanos. Porque al final del día, si Dios nos perdona una y otra vez, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con los demás? ¿No te has preguntado alguna vez? Si Dios nos perdona una y otra vez, ¿cuántas veces caes, cuántas veces te levantas y Dios te perdona una y otra vez? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con los demás y con nosotros mismos?
Amados hermanos, en este viaje de esta mañana que llevaremos tú y yo al entendimiento, vamos a sumergirnos en lo que significa el perdón según Dios. Veremos cómo Él nos invita a perdonar. No como una obligación, sino desde un llamado a la sanidad. Amén, hermanos. Exploraremos tú y yo historias bíblicas que nos muestran el poder del perdón y cómo a través de ese perdón podemos sanar nuestras heridas. Así es, hermanos. Exploraremos tú y yo historias bíblicas que nos muestran el poder del perdón y cómo a través de ese perdón podemos sanar heridas que creíamos imposibles de cerrar. Imposible. Así es, hermanos. También veremos cómo el perdón nos libera de la angustia, nos libera del dolor y cómo nos transforma y sobre todo cómo nos acerca más a Dios. Amén, hermanos. Fíjense, en Salmo 103, 8 dice, miren lo que es Dios. Óigame bien. Dice así, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice Salmo 103, 8. Amén. La palabra dice, no nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. Amados hermanos, este viaje será largo, pero necesario, porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos, a la verdad, necesitamos aprender a perdonar. Y no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Porque el perdón al final del día es una decisión de amor. Y no hay amor más grande que el que viene de Dios, hermanos. Amén. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa misma manera debemos nosotros perdonar a todos en general. Y así poder nosotros dar ese perdón que necesitamos nosotros como la otra persona. Amén. Así que acompáñame en este viaje, a esta reflexión profunda sobre el perdón y la gracia divina. Porque al final del día, el perdón no solo sana relaciones, sino que sana corazones. Y es el mayor regalo que Dios nos puede dar, hermanos. Óigame, de tal manera amó Dios al mundo. Qué hermoso es aprender el perdón de Dios, hermanos. No su perdón, porque tu perdón no tarda mucho. Tu perdón muchas veces es de diente a labio. Pero estamos hablando de aprender el perdón de Dios. Amado. Hermanos. Amados hermanos, primera parte, el perdón de Dios es como un acto de gracia. Amén, hermanos. Ahora que ya hemos puesto la base de lo que significa el perdón según Dios, es hora de empezar a profundizar en uno de los aspectos más importantes del perdón, como un acto divino. El perdón es como un acto divino. Así es. A veces
Cuando pensamos en el perdón, lo vemos casi como un favor que le hacemos a otra persona. Y no es así, hermanos. Amén. Como si estuviéramos cediendo o dejándonos ganar o mostrando debilidad. Pero no es así, hermanos. Amén. Pero la realidad es completamente distinta. El perdón, desde la perspectiva de Dios, es una extensión de su gracia. Algo que damos, no porque la otra persona lo merezca, sino porque la gracia infinita de Dios llegó a nosotros, amados hermanos. Así es. Pensemos por un momento en la palabra gracia. Óigame, pensemos por un momento y meditemos en la palabra gracia. Dije que la gracia infinita de Dios llega a nosotros. Y cuando esa gracia infinita llega a nosotros, nosotros sabemos perdonar. Porque el perdón es un acto divino. ¿Me doy a entender, hermanos? Pensemos por un momento en la palabra gracia, desde un punto de vista espiritual. Y la gracia es algo que no se puede ganar. La gracia no se puede ganar, hermanos. Es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Así como nuestra salvación, hermanos. Se me viene a la mente Efesios 2:8. Óigame, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así es. Efesios 2:8. Y Dios nos da la gracia de manera abundante, sin importar cuántas veces caemos y cuántas veces callamos. No es así, hermanos. Dios nos da la gracia de manera abundante sin importar cuántas veces caemos o cuántas veces fallamos. Y eso es nuestra clave. Óigame, Él no nos exige perfección para perdonarnos, sino que nos ofrece su perdón para que podamos levantarnos nuevamente y seguir adelante, hermanos. Amén, hermanos. Asimismo, ahora aplíquese ese perdón en su vida diaria para que usted pueda, a la verdad, extenderse y dar el perdón a esa persona que le hizo a usted daño. Amén, hermanos. Dios nos da la gracia de manera abundante, sin importar cuántas veces caemos, cuántas veces fallamos. Y Él nos da el perdón de inmediato. Y eso debe ser nuestra clave. Él no nos exige perfección para perdonarnos, sino que nos ofrece su perdón para que podamos levantarnos y seguir adelante. Asimismo, nosotros debemos hacer, perdonar a nuestro ofensor. Pero qué triste, ¿verdad, hermanos? Pero qué triste, hermanos. Sabemos que caemos y levantamos. Nos caemos y nos levantamos y Dios nos perdona. Y nosotros tenemos problemas para perdonar. Ahora bien, si somos recipientes de esta gracia divina, óigame, si somos recipientes de esta gracia divina, ¿me doy a entender, hermanos? Ahora bien, si somos recipientes de esta gracia divina, ¿cómo no compartirla con los demás? ¿Cómo no compartirla con los demás? El perdón en su esencia es dar gracias. No es así, hermano. No estamos diciendo que lo que alguien hizo o nos hizo está bien. Ni estamos negando el dolor que nos pudo haber causado. Lo que estamos haciendo es decir, aunque me duele,
aunque no lo merezcas, yo te perdono, porque he recibido esa misma gracia de Dios. Wow, amén. Esa gracia de Dios es un acto que nos eleva y que nos libera del peso de la amargura. Y nos coloca en un lugar especial donde Dios puede obrar en nuestro corazón. Así es, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Así es. Esa gracia de Dios es un acto que nos eleva y que nos libera del peso de la amargura. Y nos coloca en un lugar especial donde Dios puede obrar en nuestro corazón. Hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia muy famosa que nos muestra esto de manera muy clara. La parábola del hijo pródigo. ¿No te has puesto a pensar? Bueno, esta historia de la parábola del hijo pródigo, creo que todos lo sabemos. Todos lo mencionamos. Aún muchos hacen la broma. Ya llegó el hijo pródigo. Dice. Cuando un hijo se va por un tiempo y de ahí regresa. No es así, hermanos. Dice en Lucas del 15 al 32, usted encuentra esto. Cuando usted tenga oportunidad, lee toda la parábola. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes. Y cierto, ahí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. ¿Me doy a entender? Se fue al mundo a vivir como él se le dio la gana. Pero oye, el final es muy interesante. El final es muy interesante, hermanos. Oye el final, pero óyeme bien. El hijo regresó a su casa nuevamente, después de haber perdido todo lo que el padre le había dado. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro corto y matarlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Ese es el ejemplo más grande que Dios nos da del perdón. Seguramente ya conoces muy bien esta historia. Recibe al hijo con los brazos abiertos, llenos de alegría, lleno de júbilo. Lo perdona. Lo perdona, ¿por qué? Porque ese es el poder del perdón, basado en la gracia de Dios. No se trata de lo que merecemos, sino de lo que Dios decide darnos. Amor incondicional y perdón. Imagínate por un momento lo que este perdón hizo. No solamente en el corazón del hijo, sino en el corazón del padre. ¿Me doy a entender? Amados hermanos, es muy cierto. Seguramente ya has oído esta historia. Recibe al hijo con los brazos abiertos, llenos de alegría y júbilo, y lo perdona. ¿Por qué? Porque ese es el perdón
el poder del perdón basado en la gracia de Dios. No se trata de lo que merecemos, sino de lo que Dios decide darnos. Amor incondicional y perdón. Imagínate por ese momento lo que ese perdón hizo en el corazón del hijo, después de haber cometido unos y tantos errores, así como tú y yo. Después de haber defraudado a su padre, ese perdón no solo restauró su relación con él, sino que también sanó su alma, su corazón y su ser. ¡Wow! Amados hermanos, el perdón no solo tiene el poder de restaurar relaciones, sino también tiene el poder de sanar heridas, removiendo toda aflicción, toda angustia de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nuestras almas estén sanas, que nuestro corazón esté libre de cargas, de angustias y de tribulaciones. Amados hermanos, amén. Cuando decides perdonar, óyeme bien, cuando decides perdonar, estás diciendo, yo elijo no llevar esta carga más tiempo. Elijo confiar en que Dios tiene el control y que así como Él me ha perdonado, yo puedo perdonar también. Y esa elección nos libera de la nostalgia, de la angustia y de la aflicción. ¿Me doy a entender, hermanos? Óyeme, muy bien. Cuando decides tú perdonar, estás diciendo, yo elijo no llevar esta carga más tiempo. Elijo confiar en que Dios tiene el control y que así como Él me ha perdonado, así como Dios nos perdona, yo y tú también sabemos perdonar. Y esa lección nos va a liberar a cada uno de nosotros de la nostalgia, de la angustia y de la aflicción que llevamos tal vez por años. Me doy a entender, hermanos. Ahora, llegamos a la conclusión. Espero que este mensaje les ayude a ustedes a poder perdonar al prójimo, a aquella persona que nos hizo daño. Entiéndelo, hermano. El perdón es muy importante en la vida de cada uno de vosotros, en la vida de cada uno de todos nosotros. Me doy a entender, hermanos. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de alivio cuando dejas ir algo de tu corazón? Algo que se estaba matando internamente, que te estaba pudriendo tu alma por mucho tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que experimentemos, porque el rencor es falta de perdón. Me doy a entender, hermanos. He dicho esto, que el rencor es falta de perdón. Es como, me voy a dar a entender de una manera mejor. Es como una prisión en la que nos metemos a nosotros mismos. Nos encerramos con el dolor, con la angustia, con la ira y con la amargura. Pero cuando perdonamos, abrimos la puerta de esa prisión y salimos hacia la libertad. ¿Y qué pasa? Vemos la gloria y la honra de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Donde está Cristo, hay libertad, hermanos. Usted no me puede decir que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y todavía tiene iras y rencores en contra de alguien. Usted no me puede decir que usted es un hombre salvo y que todavía tiene rencor en contra de alguien y que nunca ha podido perdonar. Óigame bien, pero óyeme bien, ¿ok? Solo quiero que me oigas bien. 2 Corintios 3:17 dice que sí lo puedes hacer. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Wow. Entonces, amados hermanos, nosotros como creyentes, nosotros como salvos, no podemos mantener el rencor en contra de alguna persona. No podemos decir yo no puedo perdonar, porque yo en lo personal te diría, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Dice la palabra, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, wow, ahí hay libertad. Y si hay libertad, existe también el perdón. Me doy a entender, hermano. Recuerda, el perdón no significa que tienes que olvidar o que debes permitir que la persona siga haciéndote daño. Tampoco significa que lo que hicieron estuvo bien. Oh, no, amados hermanos, no es así. El perdón es más sobre ti que sobre la otra persona. Es sobre tu relación con Dios y cómo permites que su gracia transforme tu vida para siempre. ¡Wow! Amén, hermanos. Entonces, para terminar, déjame decirte, el perdón de Dios, según la Biblia, es un acto de amor y misericordia divina que permite superar el rencor y el resentimiento hacia al prójimo. Dios es conocido por ser una deidad perdonadora que extiende su misericordia a quienes le buscan. Óigame bien. A través de su perdón, las personas pueden encontrar esperanza, redención y en última instancia, paz y gozo interior. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, gracias nuevamente. Gracias de antemano por su apoyo económico. Como misionero y evangelista, necesito de tu apoyo en muchas maneras. Por medio de la oración, por medio de nuestra amistad. Y económicamente, claro, tu contribución me ayudará a realizar un trabajo más vital en la iglesia local y también en el país extranjero de México. Amados hermanos, tu contribución puede hacerse por medio de cheque, un programa que se llama Zelle, Cash App o PayPal. Si tienes alguna pregunta, deja un comentario. Bendiciones para todos y gracias por seguir este ministerio desde hace años. Que Dios te bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you and God bless America.